Regreso a CIPSE Noticias más temprano y me toca dar la bienvenida a la asesora en finanzas Marisol Ken para platicar de la actualización de tablas del impuesto sobre la renta. Muy buenos días, Marisol, qué gusto saludarle. Buen día, Humberto, qué gusto estar con ustedes. Más gusto para nosotros, Marisol, con estos interesantes temas. Oye, Marisol, se empieza con esta actualización de las tablas. ¿Podrías platicarnos o empezar a platicarnos más o menos quiénes son los que pagan el ISR? Claro que sí, Humberto. Como mencionas, este 11 de enero se dio a conocer que se hizo una actualización en las tarifas y tablas del ISR. Entonces empezamos a escuchar que las personas van a ver un pequeño cambio en su sueldo y empiezan a preguntarse, bueno, ¿y será que voy a ver un poquito más en la nómina o qué es lo que va a pasar, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como preguntas, ¿quiénes pagan ISR, no? A veces la gente dice, bueno, ¿y será que yo pago ISR o quién paga el ISR? El ISR aplica para los ingresos que una persona obtiene que incrementan su patrimonio. Entonces, lo pagan desde las personas físicas hasta las personas morales. La diferencia es que las personas morales tienen una tasa de ISR fija, es el 30%, mientras que las personas físicas pagan ISR de acuerdo a una tabla, a una tarifa, dependiendo de su nivel de ingresos. Es decir, según el ingreso que tengas, hay una tabla que tiene diferentes rangos y vas pagando una cantidad según el rango donde te ubiques. Esa es la diferencia. Entonces, las personas físicas y morales pagan ISR. Pero estos cambios estarían influyendo de alguna manera sobre las personas físicas, entiendo. Efectivamente, este cambio afecta a las personas físicas. ¿Quiénes son las personas físicas, Marisol? Dentro del régimen de personas físicas están, por ejemplo, los asalariados. Todas las personas que tienen un empleo automáticamente están dadas de alta, las dan de alta y perciben un salario y por ese salario pagan impuestos sobre la renta. También están los que están por honorarios, las personas físicas con actividad empresarial, incluso los que están como RIF, en el régimen de incorporación fiscal, y los que están en ingresos por arrendamiento, también se consideran como parte de este régimen de personas físicas. ¿Y por qué se da esta actualización, Marisol? Se da porque la ley del ISR prevé que las tarifas del cálculo de este impuesto que pagan las personas físicas se actualice de acuerdo al aumento que tenga la inflación. Lo que dice en la ley es que si la inflación rebasa el 10% desde la última ocasión en la que se actualizó, que en este año fue en el 2017, en diciembre de 2017, cuando la inflación supere el 10%, las tablas se deben de actualizar. Entonces, como la inflación que llevamos desde la actualización anterior ya es de 11.42%, ya tocaba que se actualicen estas tablas. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se va a aplicar esto? Claro que sí. Va a haber una afectación. Las personas van a ver que tienen un poquito más de dinero, tal vez en su nómina de esta quincena. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que al hacer esa actualización de las tablas, pues va a reducirse el impuesto sobre la renta que van a pagar y se va a generar un incremento en su percepción neta. Vayamos con dos ejemplos. Una persona, por ejemplo, que ganaba el salario mínimo, que también ya hablamos de que el salario mínimo cambió, ¿no? El salario mínimo mensual el año pasado era de 3,745, le retenían de impuestos 213 y recibía neto al mes 3,913. ¿Qué pasa con ese mismo salario mínimo este año? Bueno, pues que el salario mínimo como subió, ahora van a ser 4,307, le van a retener 246.82 de impuestos
y va a recibir neto 4,443. Es decir, las personas que ganan salario mínimo van a ver una diferencia de 529.62 pesos al mes a partir de esta quincena. Okay. Recuerden también que la gente que recibe salario mínimo pues tiene un subsidio por empleo, por eso también ven este incremento. Correcto. Pero me gustaría dar, un ejemplo más con una persona que gana 6,000 pesos, ¿no? Okay. Si una persona gana 6,000 pesos, a lo mejor le quitaban 112 de impuestos y recibía 5,887 el año pasado. Esa misma persona ganando 6,000 pesos, este año le van a quitar 84.19 de impuestos y va a recibir 5,915. Va a haber una diferencia de 28 pesos al mes. No es mucho, pero sí van a notar este pequeño cambio en su nómina. ¿Y este cambio a partir de cuándo, Marisol? Pues la tabla se publicó el 11 de enero, hace unos días, y ya debería aplicarse a partir de esta quincena. Ya se debe de ver reflejado, van a ver esos pesitos más. Si alguien ganaba, a alguien le pagaban de manera semanal, entonces lo que va a ocurrir es que, ¿qué pasó? Ya lo perdí, ese beneficio del pequeño incremento, ya lo perdí. No, se los tienen que ajustar en algún momento y seguramente se los pagarán ya sea a final de mes o se los compensarán de alguna manera. Marisol, ¿y dónde se puede consultar esta tabla? Esta tabla está disponible en el diario oficial de la Federación. De hecho, es la manera oficial en la que se comunican este tipo de noticias, este tipo de actualizaciones. Todo sale en el diario oficial de la Federación. También recomiendo que busquen, porque también en internet pueden buscar como que calculadoras, ¿no? Te muestra cómo queda tu salario después de que te quitan todos los impuestos. Hay muchas calculadoras que podemos buscar en la internet para ver cómo queda nuestro sueldo. Ahí podemos meter específicamente, yo gano tanto, y ver cuál va a ser el impacto. Repito, no es mucho, pero es algo. Me imagino que ya estarán actualizadas estas calculadoras con las nuevas tablas y aquí nada más hay que poner el sueldo base. Sí, ya, de hecho yo ya estuve revisando y hay varias calculadoras que ya están actualizadas y uno puede hasta escoger el año y ver cómo estaba antes y cómo está ahora. Ah, ok, para ver el cambio, perfecto, excelente. Marisol, muchísimas gracias como siempre por la información. Es un gusto estar con ustedes, Humberto, y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Ahí está Marisol Ken, asesora en finanzas. Vamos nosotros con Fátima Ramírez, que ya está lista con más. Adelante, Fátima.